Seguimos con alcance, visibilidad y tiempo de vida de las variables. Los lenguajes imperativos tienen la posibilidad de declarar y utilizar variables globales, así como procedimientos y funciones anidadas y no anidadas. Por lo general, las variables globales se reconocen en los lenguajes por su definición fuera de todo procedimiento o función, o como variables de clase, en el caso de Java. Con respecto a las funciones anidadas, algunos lenguajes como Pascal, por ejemplo, permite declarar funciones anidadas, mientras que C o C++ no lo permiten. Eso ya es dependiente del lenguaje. Los lenguajes imperativos permiten la reutilización de un mismo identifier dentro de un programa, pero se debe tener en cuenta que dicha capacidad de reutilización de nombres está sujeta a ciertas reglas propias del lenguaje. Si no se respetan dichas reglas, se pueden generar errores de compilación. Para la resolución de las referencias a identifiers con sus declaraciones, se necesita de los conceptos de alcance, ocultación y visibilidad. El alcance de la declaración de una variable es el grupo de instrucciones que pueden acceder a dicha variable, ya sean instrucciones de asignación, comparación o aritméticas. El alcance estático permite la resolución de las referencias de las variables mediante una inspección del texto fuente del programa sin basarse en su historia de ejecución. Ejemplo, el alcance estático de una variable global incluye todas las instrucciones del programa. El de una variable local solo incluye aquellas instrucciones que están dentro de la función o bloque donde la hemos declarado. Los alcances son separados y anidados. En general, en los lenguajes, los bloques o alcances se definen con un par de corchetes, como este ejemplo de código donde se definen dos bloques que crean un nuevo alcance. Redefinir en un alcance interno un nombre declarado en un alcance externo significa la ocultación de la declaración externa. En este ejemplo se puede observar cómo se oculta la variable externa x igual a 5 con una variable igualmente nombrada en el alcance anidado definido por un bloque de sentencias. Los bloques de sentencias por lo general se construyen utilizando corchetes, como ya dijimos anteriormente. Lo que podemos ver es cómo al llamar a la instrucción print dentro del alcance anidado se referencia a la variable x igual a 0, más no a la variable x igual a 5, la cual se encuentra oculta, pues se redefine el nombre de la variable en el alcance interno. La segunda vez que se llama la instrucción print x, sí se hace referencia al nombre de la variable x igual a 5. ¿Por qué? Porque el bloque en el cual se redefinió el nombre ya ha terminado antes del llamado a la función printx por segunda vez. Un nombre es visible en una instrucción si su alcance incluye dicha instrucción y el nombre no está oculto. Este es un ejemplo de Java que demuestra cómo se referencian variables en alcances donde se encuentran ocultas. ¿Cómo así? Como podemos ver, hay una variable de clase llamada int x igual a 5. Dentro de la función f hay una variable local llamada x, pero en este caso se le asigna el valor de 0. Si nosotros quisiésemos referenciar a la variable local con nombre x, simplemente en Java se utiliza el nombre de la variable. Por ejemplo, en el cuerpo de la instrucción if,
donde se hace un return x, retorna 0 por lo que se está utilizando solo el nombre, por tanto se hace referencia a la variable local. En Java, si nosotros quisiésemos hacer visible dentro de un alcance una variable global la cual ha sido ocultada por una redefinición en una variable local, debemos emplear la palabra reservada this seguida por un punto y el nombre de la variable global que queremos referenciar en el alcance donde se ha hecho dicha redefinición. Como podemos ver, luego de la instrucción if hay una instrucción return en la cual se hace referencia por medio de this a la variable global. Por tanto, se retorna un valor de 5 más no de 0. La definición de lo que constituye el alcance varía de lenguaje en lenguaje. Algunos permiten que se aniden los alcances y que se declaren variables en cualquier nivel de anidamiento. Entonces, como resumen, pues las características fundamentales de los lenguajes imperativos, dos de las características son las estructuras de control, como pudimos ver, que representan en un lenguaje imperativo la manera en cómo el flujo de ejecución de un programa se puede controlar. O sea, las estructuras de control lo que permiten es controlar los cambios de estado, o sea, los cambios de las variables que representan el estado en un momento determinado del programa en ejecución. Y el alcance, la visibilidad y el tiempo de vida determinan en qué momentos y de qué manera se hace referencia a las variables que representan el estado del programa en ejecución. La sintaxis y el sistema de tipos de los métodos y los parámetros. En esta diapositiva encontramos la gramática que representa la sintaxis concreta de un programa en J. En esta nueva diapositiva encontramos el esquema de la sintaxis abstracta de un programa, que representa la definición más detallada de los elementos abstractos de un lenguaje. Como lo podemos ver en method, statement y call. Comprobación de los tipos abstractos. Un programa es válido si sus declaraciones de variables son válidas y cada uno de sus métodos, incluyendo el principal, es válido con respecto a su propio mapa de tipos. Un método es válido si sus parámetros y variables locales tienen nombres y tipos únicos entre sí. El cuerpo de un método es válido con respecto a su propio mapa de tipos y el método contiene una instrucción return apropiada. Lenguajes representativos. Entre los lenguajes representativos podemos encontrar Lua, Modula 2, Clipper, DBase y Go. Códigos de ejemplos. A continuación les demostraremos unos cuantos códigos de ejemplos. Bueno, para concluir la exposición ya nos encontramos en la parte de los códigos ejemplos. Para esto vamos a trabajar con el lenguaje de programación Lua. Vamos a dirigirnos hacia la página principal de Lua, que es lua.org, donde encontraremos noticias acerca del lenguaje de programación, los instaladores para distintos sistemas operativos y toda la documentación necesaria. Podemos ver que en documentación está la parte de libros, de referencias, de manuales de referencias, las documentaciones técnicas y demás publicaciones que se han hecho respecto a esto. También podemos desplazarnos hacia la parte de los instaladores, donde nos dirán cómo instalarlos en distintos lenguajes. Acá está para Mac, para Linux y las demás versiones. El editor que yo encontré lo encontré en esta página, que voy a publicar en la exposición para que los que quieran obtener Lua lo obtengan fácil. Es para Windows, sirven todas las plataformas de Windows después de XP. Y es muy útil porque presenta un editor con colores. Acá lo voy a mostrar, que es muy útil. Acá está. Ya tiene el compilador por defecto y solo es ejecutar las instrucciones. Podemos ver y acá nos bota la terminal de ejecución. Entonces vamos a explicar los códigos.
Acá va un código muy sencillo como para empezar. Podemos notar que la estructura de un programa en Lua no requiere un main o una función principal como en otros lenguajes de programación, estilo C o C++ que necesitan de la función main, que es desde donde va a empezar a ejecutarse el programa. Acá sencillamente necesitamos poner el código que queramos y ya se empieza a ejecutar. Si declaramos funciones, igualmente esperará a que se haga el llamado de esas funciones para ejecutarlas. También podemos ver que no es necesario la declaración de variables, o sea, escribir el tipo de la variable. Podemos decir acá tenemos una variable llamada real y le decimos que es igual a 7/4. Acá no se presentan los errores que presentan en otros lenguajes, que si nosotros hacemos operaciones entre enteros, el resultado va a ser un entero. Acá sabemos que 7 es un entero, 4 es un entero, pero el resultado nos va a dar un número doble, o sea, un real. Tenemos acá otra variable que es una cadena que le vamos a ingresar este texto. Y usamos la forma de imprimir en Lua, que es print, que es una de las características que tienen que tener los lenguajes imperativos, que tengan variables, que tenga input y output, como lo explicamos en el primer video, que tenga las sentencias de bucles. Acá esta reemplaza un do while, que es la forma de hacerlo en Lua, que es repita esto hasta que esta instrucción se cumpla. Es otra forma de denominarlo en Lua. También veremos que existe el while, pero el do while sí se representa de esta forma. Entonces vamos a ver qué hace la ejecución del programa. Entonces tenemos un número real que es 7/4, tenemos una cadena y vamos a imprimir la cadena y el real. Entonces vemos que el real 7/4 es 1.75 y vamos a hacer un bucle que repita esto, que imprima el real más un medio, o sea, más 0.5, hasta que el real, o sea, mientras que el real sea mayor, hasta que el real sea mayor que 15.5. Y acá vemos la ejecución del programa. Nos va indicando en cada paso cuánto es el valor de real. Real es. Y vemos que va a terminar cuando pasa. ¡Pum! Acá está. Todavía es menor que la sentencia, que la condición, sí. Y acá ya no. Ta. Pero vemos que como es un do while, primero imprime y luego se sale. Entonces, esta es la primera parte, es el primer programa ejemplo. Es como para que se den cuenta cómo es la estructura de Lua y cómo funciona. Ahora pasemos al siguiente programa, que ya es un poco más complejo. Podemos ver otra de las características que deben tener los lenguajes imperativos, que tengan funciones y procedimientos, y que las variables globales y locales. Acá vemos que para decir que una variable es local, le ponemos el nombre local. Si no le ponemos la palabra local antes de la declaración de la variable, nos la va a tomar como una variable global y se va a usar igualmente durante el recorrido de todo el programa. En esta función, este cat global va a tener el mismo valor en cualquier parte del código, es decir, acá o acá o donde se quiera usar. Esta función solo se va a ejecutar cuando se llame, es decir, cuando la llamemos, como la llamamos acá. Entonces, acá está la forma de declarar funciones en Lua, la forma de declarar variables locales, la forma de declarar variables globales. Nuevamente explicamos la forma de imprimir, la forma de llamar funciones. Y vemos otro bucle, que esta vez es el for. Y también vemos las estructuras de condiciones, que es otra de las características que debe tener. Como se explicó en el primer video, están el igual, que son los de comparación, los que se usan en las condicionales. Están los de operaciones, que en este caso está haciendo un módulo. Y pues el input y el output. Acá no hacemos ejemplos del input, pero se puede hacer. Tiene una función que sirve para leer desde la consola o desde la ventana de ejecución. Listo, nuevamente vemos que no tiene estructura de inicio final estilo un main en otros lenguajes de programación. Y vemos, entonces vamos a ver qué hace la ejecución de este programa. Entonces lo ejecutamos. ¿Qué hace? Entonces vamos a ver paso por paso.
Entonces, me pasé, entonces acá un poco más abajo, listo, desde acá empieza, que acá dice, acá vemos cómo es el proceso de compilación que hace por defecto el editor. Desde la línea de comando sería escribir eso y ya serviría. Entonces invoca el compilador Lua que busca cómo hacer, que busca cómo compilar el nombre del programa y empieza a ejecutar. ¿Desde dónde empieza a ejecutar? Ejecuta todo desde la línea inicial, desde la línea 1 hasta la línea final, pero que no sean funciones. Las funciones solo las hacen cuando se llaman desde una línea común y corriente. Entonces empezamos. Declara la función, tiene por defecto la función, pero no la ejecuta. Entonces tenemos la variable local que le vamos a llamar x local, va a ser un número cualquiera. Y tenemos una cadena local que le ponemos hola. Tenemos una cadena global que va a ser hola mundo y empezamos a imprimir. Decimos en el programa normal, o sea, no en las funciones, qué valores tiene cada cosa. Entonces x local tiene 7. Cadena global tiene hola y cadena global es hola mundo. ¿Qué hacemos? Llamamos a la función. Entonces el programa se va hasta acá. ¿Qué hace? Imprime. En la función x local, mire lo que tenemos. Nil, que es nulo. ¿Por qué? Por el hecho de que cuando una variable es local, en las funciones no existe la declaración de esa variable, por lo tanto el espacio de memoria al que apunta va a ser nulo. Pero vemos que en la cadena global, como no le pusimos que era local, sí sabe que ese espacio de memoria tiene un contenido que es hola mundo, como lo podemos ver acá. Vemos que cadena local también es nulo. Y finalmente mostramos un bucle for que muestra el índice. Tenemos un índice, o sea, vamos a hacer un recorrido desde 1 a 10 y preguntamos que si el índice módulo 2 es igual a 0, es decir, que si índice es un número par, vamos a imprimir este valor. Imprimimos índice más valor. Esto es como para mostrar que dentro del input, del output se pueden hacer operaciones y vamos mostrando 7, 9, 11, 13 y 15, que son las 10, pero como tenemos ese es el resultado después de las 10 iteraciones, por lo que tenemos este if, solo se hacen 5 impresiones, sí. Bueno, que cabe mencionar que mucha gente dice que el problema de estos lenguajes imperativos con las declaraciones globales y locales hacen que sea un tema difícil como en la depuración, pero es algo que con el tiempo uno va dominando y ya sabe entenderse. De pronto en Lua sí dificulta mucho la cosa de no ser necesario poner el tipo de cada variable, porque de pronto nos prestará para errores o de que no sea necesario declararlas. Entonces acá encontramos las formas de instalación de Lua y donde se encuentra documentación y material de referencia. Entonces la primera es una página oficial de Lua, la que les mostré hace un rato. La segunda es cómo obtenerlo desde un repositorio en Ubuntu, que es hacer el sudo, o sea, volverse superusuario, y el apt-get install Lua 5.1, que es el compilador. Y para Windows acá publiqué el link donde pueden descargarlo. Igual en la descripción del video lo dejaré. Y les muestro acá la bibliografía. Es el lenguajes de programación, principio y paradigmas. Es el libro con el que estamos trabajando y del que sacamos mayor parte de la exposición. El segundo link es un PDF muy útil que encontramos en la red, donde está explicado las cualidades de los lenguajes imperativos y sus características. La tercera página es una página de internet que también nos muestra los paradigmas de programación y la descripción de ellos. Finalmente hago referencia a lua.org, que fue donde pudimos obtener el compilador y la documentación necesaria.